En el contexto de la planificación de un curso, la guía de aprendizaje constituye un recurso pedagógico fundamental para la docencia, ya que tiene como propósito entregar orientaciones concretas al estudiante sobre el proceso que se seguirá para desarrollar los resultados de aprendizaje del curso. Se espera que las orientaciones que se proporcionen sean completas, sintéticas y comprensibles, incorporando un grado de flexibilidad que le permita ir adaptándose a las necesidades del contexto e ir realizando los ajustes necesarios de manera oportuna y pertinente. La guía se considera un compromiso específico del aprendizaje entre el docente y el estudiante. Por ello, debe explicitar claramente 3 aspectos indisociables. Aquello que se espera que los estudiantes aprendan al finalizar el curso en términos de resultados de aprendizaje. Cómo se evaluarán estos aprendizajes a partir de un plan de evaluación. Y cómo se desarrollarán o qué acciones de enseñanza y aprendizaje se propondrán para lograr los resultados de aprendizaje definidos. La guía contempla el diseño de actividades presenciales, mixtas y autónomas, que corresponden a aquellas actividades de enseñanza y aprendizaje y de evaluación más adecuadas y factibles para que el estudiante logre los resultados de aprendizaje definidos. Estas actividades están asociadas a los tiempos que tendrá que destinar el estudiante para lograr los resultados de aprendizaje dentro de los límites temporales dados por cada curso. Las actividades presenciales corresponde al trabajo presencial directo con el profesor y donde participan todos los estudiantes del curso. Puede incluir actividades como clases expositivas, presentaciones o proyectos de aula, talleres grupales o laboratorios guiados por el profesor, entre otras. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿cómo te digo? Bien, tenemos clase el martes a las 10 de ECO y el profe dijo que solamente va a trabajar con nuestro grupo. ¿Y los demás? No sé, creo que tienen que terminar de preparar la exposición. Déjame verificar en la agenda de todas maneras. ¿Y qué vas a verificar? Las actividades mixtas corresponden al trabajo del estudiante con el docente, pero en actividades de mediación educativa focalizada, donde no es necesaria la presencia de todos los estudiantes del curso simultáneamente. El docente está con 1 o más estudiantes en mediación directa y los restantes en mediación indirecta, realizando un trabajo definido por el docente, pero no en presencia de este. Es un espacio privilegiado para apoyar, desafiar y retroalimentar a los estudiantes y grupos que requieren mayor mediación en su aprendizaje. Puede incluir actividades como tutorías individuales o grupales, actividades prácticas o de terreno, procesos de retroalimentación, ejercicios y ayudantías, entre otros. Tenemos que reunirnos, ya que tenemos libre de 10 a 11. Y también tenemos que preparar economía para preparar la exposición oral. Y el martes de 3 a 5 voy a ir a la biblioteca a leer los capítulos del libro del Proyecto Cristiano en la Vida. Las actividades autónomas. Corresponde al trabajo autónomo del estudiante planificado en la guía de aprendizaje, pero no dirigido directamente por un profesor.
químico es la cosa que has pensado? Mira, en 2 semanas más nos toca presentar el trabajo de economía. ¿Qué te parece si utilizamos el video de finanzas para la exposición? ¿Pero esto apunta a los criterios de evaluación? ¿Y cuáles son los criterios? Ah, y ahora que lo recuerdo, creo que la profe los subió y están en Educa. Genial. Puede incluir, por ejemplo, estudio y lectura personal, preparación de evaluaciones, tareas y ejercicios individuales, trabajos de investigación, desarrollo de proyectos, ensayos, ejercicios en laboratorio, trabajos de grupo, entre otros. La integración de estas actividades debe llevar al logro de los resultados de aprendizaje definidos para el curso. Por lo tanto, es fundamental que estas actividades sean interdependientes y complementarias entre sí, resguardando los propósitos distintivos que las caracterizan.